para el video, que se me olvidó empezar a grabar. Estaba haciendo una observación acerca de las martingalas locales. Había dicho que en la definición de martingala local no es necesaria realmente la condición de integrabilidad uniforme, más bien es una consecuencia. Si pedimos simplemente que en la definición, ¿no? La definición que anda por acá, si pedimos las mismas cosas, va a ser una martingala local continua, si existen tiempos de paro que satisfacen cierta condición, tal que estas son martingalas, le quitamos este apellido, ¿no? La definición coincide con esta definición que estamos introduciendo, ¿sale? Y estoy haciendo en este momento la justificación. La justificación es que la justificación viene del hecho de que si esta elección de tiempos aleatorios que están, tiempos de paro que están parando la martingala, se puede tomar de manera un poquito arbitraria, ¿no? Y una manera que estoy tomando en este momento es sacar el mínimo con n. Eso va a tener la propiedad de que bueno, te permite cerrar más fácil la vertical. O sea, cuando tienes esto, simplemente el proceso de MT va a ser como la esperanza condicional de este tiempo, perdón, del tiempo en n, condicionado en el tiempo que le corresponda, ¿no? T mínimo, esta cosa. Entonces, si esto es una martingala, nada más, esto implica que es martingala cerrada, ¿no? Esto de aquí se sigue. Es una martingala cerrada. Y por ende, y por lo tanto, uniformemente integrable. ¿De acuerdo? Bueno, esa se me hacía la nota importante que obvié la vez pasada. Creo que ya no me quedan más cosas que crea que son importantes aquí. Bueno, hay una nota adicional que pone legal, que es que este tiempo de paro, o sea, la misma construcción, el mismo truquito lo pueden usar. Se lo voy a poner. Aquí C de algo. Si tenemos estos dos tiempos, Tn y Sn, estos son tiempos de paro que reducen a la martingala local o que localizan a la martingala local. Entonces, el mínimo también lo localiza, ¿no? Esto es más o menos evidente, es el mismo argumento que este de acá, ¿no? O sea, nada más reemplazan por Sn. Perfecto. Entonces, ahora sí, creo que eso es todo lo que necesitábamos. Vamos a tener que hacer un poquito de talacha antes de llegar a la parte que nos corresponde. Si quieren, para que no se haga tan aburrido esto, déjenme decirles para dónde vamos. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Miren, el objetivo a corto plazo es tratar de estudiar la propiedad de variación cuadrática del martingales, ¿no? Variación cuadrática de una martingala local, bueno, este,
No, no martingala local. De hecho, nosotros medio hicimos esto, o sea, medio estudiamos la variación cuadrática de una martingala. El único detalle es que tomamos unas martingalas en particular, pero las pruebas que hemos hecho son la misma. ¿Y por qué esto es relevante? Pues ya les dije una adelantadita antes, ¿no? Las martingalas, la variación cuadrática, les dije, para las integrales estocásticas, satisfacen que te dicen mucha información acerca eh, de la integral estocástica, ¿no? Creo que vimos de que eso sí lo vimos para el Browniano, pero no me acuerdo si lo vimos para la integral estocástica, que cuando crece la variación cuadrática, cuando no crece más bien, cuando se mantiene constante, el proceso se queda también constante, o sea, no hay no, la variación cuadrática te está diciendo un poco acerca de la manera en la que varía, ¿no? Parece un juego de palabras, ¿no? Pero de la manera en la que varía el proceso infinitesimalmente. Nos decía también propiedades acerca de unas propiedades como isometría y sobre todo nos dice cosas acerca de la integrabilidad. O sea, la variación cuadrática si es finita, si es algo no trivial. Entonces, de hecho, si es finita, perdón. Si es finita la variación cuadrática, vamos a tener un problema, bueno, sí, no trivial, vamos a tener un problema con integración clásica de Lebesgue-Stieltjes, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Pero antes de llegar ahí, vamos a necesitar un par de lemitas, pero tengan en cuenta que este es más o menos hacia el lugar hacia el que vamos. Son cosas técnicas y de hecho a lo mejor y se les hace interesante de por sí. Entonces, antes, vamos a ponerle preliminares. Voy a poner esta proposición. Miren, esto es la relevancia, supongo que se va a ver bueno, esto se va a ver inmediatamente, supongo. Vamos a poner que si M es una martingala local, piensen en una martingala local, piensen que hay un proceso de fondo en el que básicamente tienen una martingala, ¿no? Y después van a sacar un límite, pero piensen al principio que es una martingala, ¿no? El ejemplo básico es que tengan una martingala. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Perfecto. O sea, cada que diga lo de martingala local, piensen en el ejemplo clásico, ¿no? Que es una martingala. Entonces, martingala local, tal que el punto inicial está en el euro. ¿Tiene sentido esto? Sí, entonces, miren, cuando tienen algo en L1, ¿no? Tienen la propiedad de que, bueno, ¿qué me pueden decir de cuando una martingala tiene uno de sus puntos igual integrable? Bueno, ¿qué me pueden decir sobre, perdón, ¿qué me pueden decir acerca de la integral de una martingala? Las esperanzas de una martingala. Es constante, ¿no? Son constantes. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Si tienen, la martingala va a tener el proceso parado, ¿no? Va a tener pues el mismo comportamiento de este pedacito de acá, ¿no? Entonces, cuando paran la martingala deberían de tener una esperanza constante. El problema es que esto de martingala local no tiene la propiedad que ustedes quieren, ¿no? No es una martingala. Entonces no tiene la propiedad de que sea constante. Y una cosa, quizá antes de entrar en las proposiciones, pueden pensar en un ejemplo trivialito. Vamos a poner antes una nota. Vamos a pensar en eh, un ejemplo de una martingala local que no sea martingala.
¿Qué pasó? No es un martingala, qué raro. ¿Cuál es el problema de la martingala local? O sea, la martingala local necesita que pares la martingala para hacer, bueno, que pares el proceso para hacer martingala. ¿Por qué necesitas pararlo? Porque una manera clásica de pararlo, de hecho, creo que se las puse en algún momento, es parar la martingala hasta que llegan a una barrera, por ejemplo, hasta que se comporta hasta que sale, por ejemplo, de un umbral muy grande, ¿no? Entonces, de cierta manera, cuando paran una martingala, la regularizan. Esa es mi concepción. Y le regularizan, por ejemplo, propiedades de no ser integrable. Entonces, vamos a suponer que la martingala más sencilla que tienen del mundo, que sea martingala continua, es browniana, ¿no? Teniendo eso en cuenta, podrán dar un ejemplo de una martingala que no sea, una martingala local que no sea, perdón, sí, que no sea martingala. Pues perturbamos al browniano con algo que explote, ¿no? Perfecto. Esta cosa es una martingala. Martingala real, ¿no? La martingala verdadera, le decía Rivero. Y le agregas algo que rompa la propiedad de martingala. Ahora, debo de ser medio cuidadoso, pero, o sea, técnicamente aquí me estoy sacando de la manga algunas cosas. Voy a suponer que el browniano, tengo un browniano que está adaptado a una filtración. No generado a la filtración, no genera la filtración, sino que es adaptado a una filtración FS. ¿Sí? Bueno, entonces en ese caso, este pedazo, sí, es martingala, y lo que le pongo aquí es una variable aleatoria R, ¿no? Donde R tiene esperanza infinita y eso rompe la propiedad de martingala. Y bueno, necesito pues que sea medible con respecto a la F0, ¿no? Pero no es la gran cosa, ¿no? O sea, si quieren algo de este estilo, pues nada más agarren el generado f de t generado por el browniano y después le agregan la información a cada tiempo, la información generada por la R. Entonces, este es un ejemplo de la propiedad simple que rompe la propiedad de martingala, que es esto. Esto ya les rompe la propiedad de martingala. ¿Sale? ¿Y en qué estaba? Ajá, entonces esta proposición es como un parche que nos permite rollout, que nos permite um, quitar el problema que tenemos cuando tenemos una perturbación en algún momento, ¿no? Que nos quita la integrabilidad. ¿Por qué? Porque cuando paremos la martingala, ahora nos va a quedar una propiedad como de que lo que nos queda aquí es integrable. Por lo tanto, ya no está permitido. ¿Sale? Entonces, uno se imaginaría que podríamos obtener una martingala, pero resulta que no. Lo que obtenemos es una super martingala. La verdad, no le pensé mucho a los contraejemplos de porque lo vamos a usar muy superficialmente esta propiedad. Pero básicamente es un converso, yo lo estoy viendo como un converso ¿no? O sea, un parche, perdón, de ese problema. Bueno, eso lo vemos enseguida. Y dos, si tenemos si le arreglamos el problema, este es otro parche, ¿no?
Si M es una martingala local, que está dominada por una variable aleatoria Z integrable, pues ya no necesitan más, ¿no? O sea, el problema de integrabilidad, esto nos está diciendo que el problema de integrabilidad es el único que nos diferencia, bueno, es la propiedad principal que nos diferencia a las martingalas de las martingalas locales. Entonces, si esto pasa, entonces M es una martingala. Y de hecho es una martingala uniformemente integrable. Y de hecho la integrabilidad uniforme lo pueden ver aquí, ¿no? Ok. Y 3. Esta, de hecho, se me hace que es estas dos son como conceptuales, ¿no? Y esta tercera propiedad sí creo que la vamos a usar bastante. Si M es una martingala local, se me ha olvidado ponerles el nombre continuo. Y no lo puse porque no lo pone legal, pero pónganle continuo en todos lados. Hay algunas propiedades que solo se valen que solo se necesita que sea martingala local, como estas dos, pero ustedes piensen en continuos, porque esas son las que vamos a estar. Entonces, si M es una martingala local continua, y le quitamos el problema inicial, ¿no? O sea, quitamos este problemita que tenemos aquí, y aquí le ponen, o más generalmente está mal dicho, ¿eh? Más general, M0 está en el 1. Entonces, esto es súper importante. Tn, y es muy facilito de ver, solo se me hace una idea muy ingeniosa. Si toman los tiempos de paro como el primer momento en el que llegas a una barrera grande, eso reduce a la martingala. Y esto es gigante, ¿no? O sea, esto es muy importante. Es trivial de probar, pero ¿qué pasa? O sea, si estos tiempos, ¿no? Si estos tiempos reducen a la martingala, entonces las martingalas paradas satisfacen que están entre menos n y n. Y eso es muy importante, ¿no? Si tienen una martingala que está completamente acotada, le pueden aplicar muchas cosas debido a trucos de convergencia hormiga. ¿Vale? Voy a tener mi celular más al pendiente, por si se me va el internet. Vamos a ver. Sí me escuchan y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, la prueba de esto es facilita. Profe, yo nomás tengo la duda de Dime. ¿a qué se refiere con reducir a M? Perdón, reduce M, es decir, que las martingalas paradas son, bueno, son tres propiedades, que Tn son tiempos de paro, que convergen a infinito. Es evidente que son tiempos de paro, entonces no lo voy a poner. Bueno, así se lo voy a poner. Y la martingala parada es uniformemente, bueno, perdón, que la martingala, el proceso M parado es una martingala local, martingala real, uniformemente.
Sí, es que localizan, perdón Luis, si empecé a usar el término sin definirlo. Sí, es que localizan a la martingala. Ujú. O sea que satisfacen esas tres propiedades. ¿Está bien? Luis. Perfecto. Entonces ahí van las pruebas. Para la inicial nada más escribimos, o sea, separamos, vamos a escribir la parte, o sea, la martingala debe de verse como M0 más un cachito, ¿no? Voy a ponerlo con una notación muy boba, pero bueno, es el quitarle el problema en cero, ¿no? Okay. Sigue siendo una martingala, ¿no? Bueno, sigue satisfaciendo las mismas propiedades de martingala local, pero no. Recordemos que la hipótesis nada más es martingala local más, martingala local más condiciones sobre la M0, ¿vale? Entonces, bueno, aislamos el pedazo que tiene la M0. Ahí está. Entonces, de la definición se sigue esto. Bueno, existen tiempos de paro Tn que originalmente reducen a m de t, pero evidentemente si reducen a m de t, pues ustedes chequenlo, pues deben de reducir a la n de t, la m0 no hace nada, ¿no? Entonces, de hecho, me dejan darles una interpretación cuando tienen m0, cuando tienen variables aleatorias que son medibles con respecto a la sigma álgebra inicial. A mí me gusta pensarlas, sí, como variables aleatorias, pero me gusta pensar en que yo ya vivo en F0, o sea, ya conozco la información de F0. Entonces me gusta muchas veces pensarlas como constantes. O sea, ya sé que no son constantes, necesitas sacar esperanzas y cosas, pero al final, para fines de cosas de martingala, se me hace muy saludable pensarlas como constantes. ¿Ok? Entonces, pues si reducen, si una sucesión de tiempos de paro reduce a la martingala, quitarle una, entre comillas, constante, no debería ser nada, ¿no? Entonces esto también reduce a n de t. Y y pues tenemos el mismo truquito de la martingala, ¿cómo se dice? Cerrada, ¿no? O sea, si tienen n de t mínimo tn, por la integrabilidad uniforme de las martingalas, o si quieren, si cambian los tiempos de paro tn por los tiempos tn mínimo n, ¿no? Entonces, estas martingalas que voy a poner, yo creo que esa es la razón por la cual pongo integrabilidad uniforme legal. Es que cuando saco esto y condiciono en fs, pues lo que debería obtener es esto, ¿no? Es nada más n de t, n de ese mínimo t. Ahí está. ¿Ok? Entonces esto implica que de aquí puedo sumarle de los dos lados la M0 y obtengo pues algo parecido a la martingala original. Bueno, evidentemente M0 es medible con respecto a FS, ¿no? Entonces esta puede estar aquí o aquí si queremos. Ok, ahora tenemos que usar que la martingala, esta, ¿ya? La martingala, bueno, necesito meter primero la M0. Esto es exactamente, el lado izquierdo debe ser simplemente MS mínimo T, ¿no? Y lo pueden ver fácil. Y el lado derecho debería ser T mínimo TN. Ok. Ahora, la martingala N es positiva, era parte de las hipótesis, ¿no? Espero si haberlo puesto bien. Una martingala. No se la puse. Una martingala local no negativa. Ay, Dios mío.
Es una martingala local no negativa. Perdón. Sí, me faltó esto. Sí, importante. Ok. Entonces, de la positividad de la martingala, deberíamos tener que podemos aplicar límite, a ver, denme un segundito, si tienen esperanzas, o sea, la idea es ahora sacar límite, ¿no? Ahora sacamos límite y vamos a ver en qué momento truena todo. Es el lema de Fatou. Exactamente, exactamente, nada más que con el lema de Fatou siempre me hago bolas del límite inferior o superior. Entonces sacamos límite. Esta cosa se va a lado izquierdo, se va evidentemente a ms, ¿no? Eso debe ser el límite cuando n tiene infinito del ms mínimo t. ¿De acuerdo? Y del otro lado, pues debería tener el límite, pero afuera. ¿Ok? Tengo el límite afuera y... y bueno, y aquí se va a ver la super martingala. O sea, lo de la positividad realmente no lo ocupamos tanto. Bueno, sí lo ocupamos, pero lo ocupamos para poder aplicar un teorema límite. O sea, véanlo como que esto siempre lo pueden hacer, ¿sale? Lo único que necesitan ahora es tratar de ver a qué es igual ese límite. Entonces, para ver a qué es igual ese límite, pónganle la condición que quieran, ¿no? Una condición que va aquí bastante bien es, si tienen esta, va a ser un Fatou aplicado a la condicional, pero da igual. Si tienen positivas, sucesiones positivas, el límite de las esperanzas usualmente es o sea, a veces cuando meten límite, ¿nunca les ha pasado que el límite de lo de adentro es igual a 0? Esa es una manera en la que yo me acuerdo del lema de Fatou, porque el límite adentro muchas veces me da 0 y entonces el límite afuera me debería dar algo mayor o igual que 0. Entonces, yo lo veo como de este estilo. Esto va a ser mayor o igual que la esperanza por Fatou. Y bueno, necesito positividad. Bueno, necesito positividad, pero es simplemente aplicarle el teorema más fuerte que tenga a la mano, más general más bien que tenga a la mano, y ya. Este es Fatou, pero para condicionales. Supongo que sí lo vieron en prueba avanzada, ¿no? Y ya, esto nos queda la esperanza condicional de Mt dado Fs. Y ahora, algo que se me hace importante es o sea, vean que hubo una reducción con las esperanzas condicionales. O sea, bueno, esto prueba que es martingala, es super martingala. Y esto, de hecho, si te ponen a pensar, es un poquito fuerte. O sea, filosóficamente es un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque el martingala local no tenía que ver, o sea, no le piden integrabilidad en sí, o sea, es algo súper general a mi parecer, o sea, es un proceso de localización y yo nunca lo he usado distinto a localizo y luego hago cosas con la localizada. Y esto lo que nos está diciendo es que tienes en particular las esperanzas finitas, ¿no? O sea, todas las esperanzas que tengas, exacto, todas las esperanzas que tengas van a tener que ser finitas porque podrías tomártela a 0, ¿no? O sea, podrías tomarte esta igual a 0 y tendrías que la esperanza del M0 está dominando todas las esperanzas. O sea, ya sé que esa es una propiedad de las martingalas, supermartingalas, pero el hecho de que se traduzca o se extienda hacia propiedades de martingalas locales me hace bastante poderoso. ¿Okay? Entonces, ¿y de dónde salió todo eso?
de poderle sacar o meter un límite a esto. ¿Sale? Esa es la única, si quieren no piensen en el resultado, nada más piensen en la prueba, ¿no? Piensen que si tienen un límite lo deberían de poder meter ahí. Deberían de poder poner condiciones para meter un límite. ¿Qué otro resultado tienen para meter límites? O para controlar límites de esperanzas. ¿Qué otro se les ocurre? Ay, convergencia dominada y convergencia monótona. Convergencia dominada y convergencia monótona, efectivamente. Entonces, si le quitan la positividad, con lo único que se quedan es con convergencia dominada, ¿no? Bueno, pues hacen lo mismo, pueden hacer el argumento igual, pero aquí le quitan la desigualdad y le ponen igualdad si fuera convergencia dominada. ¿Y qué es lo que necesitas para convergencia dominada? Que este chunche esté acotado con algo que sea integrable, ¿no? Pues eso es el inciso 2. Eso es exactamente el inciso 2. Esto sería una igualdad. Este límite, en lugar de ser mayor o igual, pues lo metes, y entonces tendrías ms igual a exactamente el lado derecho. Entonces, pues por un argumento análogo, no le puse 2 así, se sigue de un argumento análogo. Ok. ¿O quieren que lo haga? ¿Sí queda claro más o menos qué es lo que se va a hacer? Es copy-paste, o sea, esta es la principal y de ahí sacan límite. Y ven que pueden meter límite. Creo que es más o menos claro. Inciso 3, ¿hay alguna duda? El inciso 3 también es medio simplón. Bueno, pues estos son evidentemente tiempos de paro. Tn igual a los tiempos estos que estoy considerando, donde vienen escritos. Tn igual, recuerden que nos está diciendo que la reducción la podemos hacer mediante este tipo de tiempos de paro. Al menos tenemos esto. Al menos tenemos que Tn es tiempo de paro. Eso está fácil de ver. Bueno, no fácil de ver, eso lo saben. Y segundo es que convergen a infinito. Bueno, evidentemente voy a estar considerando, o bueno, a lo mejor no es tan evidente. Necesito regresar a la prueba. Sí, tiene trayectorias continuas y es un cerrado, ¿no? Es la primera entrada de un cerrado. No, pero necesito, yo había incluido no me acuerdo si en la definición les había incluido el caso en el que da algo infinito, el proceso. Voy a suponer que es finita esta cosa. O sea, voy a trabajar nada más con martingalas continuas. Porque son continuas. Perdóname, Manuel. Gracias. Son continuas. Así es. Entonces, es finito siempre. Gracias. Entonces, tiempo de paro está bien y Tn converge a infinito. Crecientemente, evidentemente, porque para que llegues a un punto n más 1, necesitas llegar al punto n, ¿no? Bueno, punto mayor a n, necesitas llegar a n antes, porque son trayectorias continuas. Y esto se va a ir a infinito porque, pues, si es una martingala continua, las trayectorias van a estar siempre finitas, no puedes tener explosiones. Y me preocuparon las explosiones porque sí hay procesos razonablemente, o sea, los encuentras razonablemente fácil que pueden explotar. Ok.
Estos dos pedacitos ya están, entonces lo que nos falta es, ¿qué cosa? Pues que sea martingala, ¿no? Ahora, necesitamos que esta cosa sea martingala. Bueno, pues vamos a hacer un interludio de esta cosa. O sea, vamos a hacer algunas observaciones. Observación 1 es que, cuando pondremos A quizá, es que es una martingala local. ¿Por qué? Lo único que sabemos es que M es una martingala local, pero ¿por qué la parada en TN es una martingala local? Porque tienen otros tiempos de paro, ¿no? Para la... Exactamente. Tiene otros tiempos de paro para el original. Ah, bueno, pero falta un pedacito que es, existen tiempos de paro para el original, pero ustedes saben que la reducción se puede dar con otros tiempos de paro, ¿no? Entonces, si SN reduce a M, pues entonces ustedes saben que si toman otros tiempos que reducen también, SN mínimo TN también reducen a M, ¿no? Si reducen a M, esto implicaría que, bueno, pues el M parado en ese SN mínimo TN, pues esta es simplemente la parada de M, esto lo vimos también, en SN, satisfacen la propiedad de martingala, son martingalas UI, ¿no? Que es la propiedad que nos falta. Entonces, check, ¿no? Es una martingala local y está fácil de ver. ¿Y qué otra cosa satisface? Si quieren, les voy a dejar que hagan la prueba ustedes. ¿Qué otra cosa satisface? Si queremos una martingala local, ¿qué necesitamos o cómo la podemos promover? ¿No? Promover a una martingala sin este apellido. ¿Qué se les ocurre, Fer? Viendo que mete en esa cotada, ¿no? Así es. Si mete esa acotada, TN, perdón, la parada, es acotada, ¿no? Está acotada, de hecho, con constantes bastante explícitas. Vive en este punto. Y si es acotada por el inciso no sé qué, ¿no? El inciso, o sea, si es acotada, básicamente pueden hacerle trucos de convergencia dominada. O sea, pueden hacer este paso con igualdad, meten el límite, pum, y les queda martingala, ¿no? Y de hecho les queda una martingala que está acotada, pues es una martingala UI, ¿no? Por el inciso anterior. Creo que era el inciso B. 2. La M es una martingala UI. Ay, perdón. Una martingala UI. Me falta algo, espérenme. Ah, sí, sí, sí. Es que este pedazo lo hice pensando en que la M0 era 0. M0 es 0. Y tienen una generalización que pueden ponerle que M0 sea simplemente una variable en L1 y el argumento es el mismo. O sea, lo único es que ahora, para aplicar convergencia dominada, no tendrían que MT es acotada, sino que está acotada por N más el punto inicial. Pero eso sigue siendo una variable aleatoria integral. Entonces, la extensión al caso en el que tienen M0 distinto de 0,
esperanza finita. Es directa. Lo voy a poner así. O sea, salvo que quieran, y les doy un minutito para que me respondan. Salvo que quieran que hagan la prueba, yo creo que se las pueden cargar de tarea moral. Ok. A ver, aquí tenemos un remark. No, no se los voy a hacer. Ya después vemos. Okay. Se los pongo de tarea mejor. Vamos directamente con los resultados. ¿Cuánto tiempo tengo? 10:30. Es a las 11, ¿verdad? Va. Teorema. O sea, bueno, viene una digresión enseguida acerca de que a mí no se me hace tan obvio. O sea, dice que esto puede sugerir, inciso 2, supongo, más bien, no el inciso 1, que si tienen una martingala uniformemente integrable, perdón, una martingala local que es uniformemente integrable, se tiene que es una martingala uniformemente integrable. Dice que esto no es cierto, pero pues no se me hace tan claro, ¿no? O sea, martingala local, no sé si a ustedes, ¿no? Martingala local a mí se me hace algo así como medio, lejos de martingala, ¿no? O sea, en cierta manera, nada más la definición se me hace que está un poquito lejos de martingala. Entonces necesitan hacer un proceso de localización. Para mí, el paso de tener una martingala local a una martingala es que ustedes puedan meter un límite. Entonces, esa se me hace como una formulación equivalente. Pero bueno, salvo eso, se me hace que están lejos los dos resultados. Igual les pongo después un ejercicio para afianzar esa intuición. Ok, Tereo. Este va a ser un poquito... este es conceptualmente muy bueno. Miren, vamos a suponer que M es una martingala local. Tal que M tiene variación finita. ¿Ok? Si tiene variación finita, entonces variación finita, y déjenme ponerle con M de 0 igual a 0. Es que aquí en el legal toman una definición bien particular de un proceso va a ser de variación finita si es la integral de una medida asignada. Entonces vamos a ponerlo así. Para mi variación finita nada más es que los incrementos sean finitos. Entonces, M de t igual a 0, casi seguramente. O sea, para mí, o dicho de otra manera, los únicos procesos que son al mismo tiempo martingalas locales y tienen variación finita son las constantes. Eso a mí se me hace demasiado poderoso. Entonces les doy un segundo para que se sigan impresionando el teorema y ahora vamos a probarlo. ¿Sí? La idea, primero les platico la idea, más o menos.
Y ya después le ponemos los detalles. Si no, a lo mejor suena aburrido. Esperanza de n de t cuadrado. Supongamos que tenemos una martingala local, ¿no? Esta a lo mejor lo recuerdan de que lo hicimos antes. M de t, perdón. Supongamos que la martingala es cuadrado, satisface todo lo que quiere. Es una martingala con muchos momentos, por ejemplo. ¿Se acuerdan cómo calculábamos esto? Ustedes me dijeron que esto menos la esperanza del M0, que estoy asumiendo que es 0, teníamos una formulita para verla, ¿no? Esta creo que me la dijo Imanol, cuando estábamos haciendo la prueba de la variación cuadrática de un proceso de integral estocástica. Nosotros hicimos esto. Esto lo veíamos como la suma de los incrementos de adentro y veíamos que por la propiedad de Martingala, esto ya lo vimos, que si fuera para m cuadrado integrable, Martingala cuadrado integrable, para Martingala cuadrado integrable. Creo que hasta Luis me preguntó que si podía hacer la prueba y la hicimos. Entonces, esto debería de ser, si tomamos una partición, si t, 0t se parte en intervalo 0 igual a t0 menor a t1, Esto sería la suma de estos cachitos. O sea, entra como una especie de isometría, ¿no? La esperanza entra como una especie de isometría, sería ti menos n de ti menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Esta igualdad, ¿la recuerdan? N, perdón, M. Estoy usando la notación de negar. ¿Les suena? Si no, pues lo volvemos a probar. Aquí básicamente lo que hacíamos es que la esperanza de esto al cuadrado pues iba a ser la suma de los incrementos y los términos cruzados, muchos se iban a anular porque tienen la propiedad de martingala. Entonces las esperanzas condicionales les quedaban 0 para los términos cruzados, solo les quedaban los términos que yo les llamo diagonales, que son estos, y pues así quedaban. Pero pues ya esto ya les da todo, porque la esperanza de m de t cuadrada es igual a esto, es lo principal que necesitan de la propiedad de martingala. Porque bueno, esto pues le está dando una medida de la magnitud de m, y esta otra cosa le pueden hacer el truquito de toda la vida de que esto es menor o igual que la esperanza de dejar uno de estos cuadrados, uno de estos dos términos, factorizado con los incrementos sobre por los incrementos asociados a la partición. Esto es n, sí. Entonces, viene para acá, y lo que les queda al final es, lo que les queda del otro lado es la variación de esto. Entonces, un pedazo debería de ser, debería irse a 0, y esto debería irse a la variación, ¿no? Entonces, 0, y esto debería ser la variación, y entonces la multiplicación debería de irse, debería de irse a 0, y esa sería la intuición.
Esta no es una prueba, evidentemente, ¿no? Nos falta llenar los huecos, pero más o menos la intuición es clara. Y esto, evidentemente no estaría diciendo que la esperanza de m de t cuadrado es 0, ¿no? Esto no significa que m es 0. Pero ojo, esto es cuando m0 es igual a 0, ¿eh? Porque si no, recuerden que no tienen este término por acá. Sí podrían tener este término por acá. M de t. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Sí, pues es la propiedad de que si tienes que una variación, o sea, p variación finita, entonces todas las de adelante son 0, ¿no? Sí, exactamente. Ah, Exactamente. Sí. Ajá, exactamente. Muy buen punto. Sí, o sea, aquí lo que estamos viendo a grosso modo es que la cuadrática es finita. Sí, gracias, Emanuel. Sí, muy buen comentario. Ok. Pero pues necesitamos formalizarlo, ¿no? La prueba rigurosa es que necesitamos controlar, déjenme ver qué necesitamos controlar. Miren, necesitamos controlar esta cosita de por acá, ¿sale? Porque este límite, pues necesitan de cierta manera, a lo mejor no pueden controlar, ¿no? Eh, no, de hecho no podemos. Necesitamos controlar al mismo tiempo y este cachito. ¿Cómo lo hacemos? Definimos un tiempo de paro que nos controle ese pedazo. Estas son ideas que se me hacen bellísimas, porque yo siempre trabajaba bueno, siempre trabajaba. Bueno, yo siempre resolvía mis problemas de cálculo con aproximaciones. Para mí, cuando tenía una función fea, casi siempre, como en la tarea, la regularizaba así sumándole un cachito, modificando y así. Y este concepto de regularización que les voy a poner es diferente. A mí se me hace que tiene un saborcito diferente. Este tiempo de paro que les voy a definir es un tiempo de paro que regulariza la propiedad que necesitamos aquí. Y ahí les va. Bueno, esta propiedad evidentemente tiene que ver con el tiempo de paro, con las variaciones cuadráticas, con las variaciones cuadráticas, con la variación de m. Ahí está. Entonces, lo que voy a pedir es que la variación de m esté controlada. Entonces, esto localiza al proceso bueno, a ver, como m es de variación finita, ustedes saben que m de t, bueno, es de variación finita y además, y m de 0 es igual a 0. Entonces, ustedes saben que m debe de ser la integral de 0 a t de una medida asignada, ¿no? Bueno, de integral de 0 a t, sí, vamos a ponerlo así. ¿Cómo lo pondremos? Mu m de x, donde esta es una medida asignada, ¿no? Como les comentaba, para mí la variación finita es que el límite de las particiones, si parten del intervalo 0t y suman los incrementos, valor absoluto de los incrementos, eso les converge a cuando sacan supremos, sobre todo las particiones. Bueno, pero una formulación equivalente es que esto pasa, ¿no? Y satisface que, vamos a ponerle mu nada más. Bueno, mu m, ya está. Ahora vamos a definir, saben que una medida asignada, mu m de x, debería de verse como una medida positiva menos una medida negativa. Parece que estoy diciendo puras bobadas, pero ahorita les va el punchline. Y esto implica que estas son medidas positivas, clásicas.
Y esto implica que esta cosa está bien definida. Eh, Más bien definimos. Vamos a ponerle mu m de x mediante pues nada más mu más nu más mu menos. Y esta es una medida, ¿no? Y esta medida controla, si se acuerdan un poquito del valor su curso de teoría de la medida, esta controla integraciones con respecto a la mu. Entonces, voy a pedir que ese control esté dado, y de hecho perdónenme, y esta medida es el límite de las particiones, o sea, acota el supremo sobre todas las particiones de la medida de intervalos chiquitos. Entonces, este es como el worst case scenario de todas las posibles integraciones que ustedes se puedan hacer. ¿Sale? Entonces, pues definimos el tiempo de paro como tau n va a ser el primer tiempo en el que esta integración que tenemos aquí no se comporte mal. Es decir, mu m de x no se comporta mal. Es decir, tau n va a ser el primer momento en el que se comporta mal. El que sale de una sale de algún punto. ¿Sale? Entonces, evidentemente, pues estos son tiempos de paro, ¿no? No, quizá no es evidente. Pero lo pueden ver aquí, lo pueden ver de aquí. O sea, esto, recuerden, vamos a pensarlo de una manera distinta. Esta es notación de legal. Es el ínfimo de... Ahí. Lo voy a escribir. Si a lo mejor les conviene más esta notación de legal, ahora que lo pienso. La integral de 0 a t. Vamos a poner que esto es notación de valor absoluto de m de x. Y aquí se ve más claro. ¿Por qué? Porque la variación hasta el tiempo de t, como estaba como el límite de particiones de cosas que van antes de t, es medible con respecto a la información que tengas disponible hasta t. Entonces, de ahí pueden ver que es un tiempo de par. O sea, necesitarían hacer la definición técnicamente, pero si tau n, vamos a ponerle, es menor o igual que un tiempo fijo, pues entonces lo que obtengan aquí debe de ser lo que pase antes de ese tiempo fijo, ¿no? O sea, debe depender de particiones, de lo que sea, de tiempos que están antes de ese tiempo fijo, y por lo tanto deberían de tener medibilidad con respecto a la sigma álgebra social. Entonces es fácil ver que esto es tiempo de paro. Bueno, no es cierto, no es fácil. No es fácil ver eso. Es usando que esta integración es lo mismo que tomar límites sobre las particiones, es fácil ver que es un tiempo de paro. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? El proceso M satisface que M, parado en estos tiempos, pues M satisface que si lo paras antes del tau n, esta integral siempre va a ser menor o igual que n, ¿no? Entonces, pues esta integral evidentemente es mayor o igual que el valor absoluto, que sacar el valor absoluto, ¿no? Entonces, esta cosa va a ser menor o igual que la integral de 0 a t de...
mínimo tau n. De m de x, y esto siempre pasa, ¿no? Esto siempre pasa, es básicamente sacar, es como una especie de desigualdad del triángulo, Minkowski o como le quieran llamar. Y de aquí seguiría que, pues en el tiempo tau n, si el tiempo que consideramos es menor o igual que tau n, esto trivialmente debe ser menor o igual que, ¿no? Entonces tenemos una martingala que está acotada. Ok, entonces, ahora sí podemos hacer el argumento. Entonces, esto implica que la martingala está acotada. Perdónenme. Es una martingala, pues es una martingala, es fácil de ver porque, déjenme ponerlo acá, eso me faltó ver. Es un tiempo de paro y además satisface las condiciones de reducción. Además, esto se satisface, ¿no? Y satisface también que, bueno, cuando tenemos, si estamos asumiendo variación finita, entonces cuando tengamos n tender a infinito, esto se va a ir al vacío, ¿no? De manera que tau n está convergiendo crecientemente a infinito. ¿Ok? Perfecto. Y ahora tenemos que la martingala parada está acotada, ¿no? Aquí. Martingala parada. Las martingala local parada está acotada. Si está acotada y tenemos tiempos de paro que se están yendo a infinito, pues entonces realmente lo que vamos a tener es que esta cosa es una martingala Wii, ¿no? Da igual. Miren, lo único que estoy diciendo es que los tiempos de paro que pueden tomar para reducir a la martingala o para localizarla, pueden tomarlos de esta manera, ¿no? De hecho, eso es un corolario de lo que estamos haciendo. ¿Eso está claro, entonces? Realmente, tiempo de paro es difícil de ver, pero es fácil cuando tiene una aproximación de esto. Check, ¿no? Que... Ajá, que tienen regularidad de las serie martingala, ay Diosito, la martingala local antes del tiempo tau n también está fácil de ver, simplemente es esta desigualdad de por aquí. Que está acotada, pues sale directamente de ahí, tiene infinito, sí, perfecto, porque esta cosa debería ser finita, y finalmente es una martingala porque, pues, cuando están, este tipo de paro queda menor o igual, eso quizá no lo vi, pero esto implica que esto implica que tau n debe ser menor o igual que el primer tiempo de llegada el tiempo de llegada a n, ¿no? De la martingala. Entonces, esto en particular implica que tau n es de la forma tau n mínimo tiempo de llegada. Vamos a llamarla S. Entonces, si se toman este otro, deberían de poder hacer la propiedad de martingala, ¿no? Si tienen la propiedad de martingala, es lo único que lo de martingala Wii es lo único que les hacía falta para decir que esto es reducido, ¿no? Hasta el momento hemos probado dos cosas. Uno, que estos tau n reducen a la martingala local. Y segundo, que se satisface esto. Pero se satisface más, se satisface más. Si no hubiéramos tomado simplemente los tau n como los tiempos de llegada hasta n. ¿Ok? Ok, vale. Ahora,
Exacto. Ahora, exacto. Vamos a copiar y pegar lo que habíamos hecho antes, la intuición. ¿Ok? Entonces vamos a copiar esto. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza la idea. Ya nos pegamos lo de antes. Y vamos a ver hasta dónde alcanza. Bueno, esto para empezar no va a ser, no va a ser con las series. O sea, no, vamos a poner esto como en chiquito y vamos a empezar a copiar. ¿Sale? Exacto. Miren, lo único que necesitamos ver es el comportamiento de M en intervalos finitos, ¿no? O sea, no nos importa recordar exactamente a M, sino los pedazos de M controlados. Entonces, podemos definir N como la martingala parada en los tau n's. Y si vemos que la n es trivial, ¿no? Si la n es 0, pues entonces cuando saquemos el tau n tendrá infinito, nos va a seguir quedando 0. Entonces ahora vamos a tratar de aplicarle las propiedades que este razonamiento de por aquí, pero vamos a tratar de aplicárselo ahí, ¿no? Entonces n está acotada, ¿no? Es cuadrado integrable, evidentemente. Y satisface que pues, n0 debe ser igual a m0, que es igual a 0. ¿Okay? Y esto implica que puedo copiar y pegar lo que hice antes. O sea, puedo agarrar esto y nada más le voy a poner n's a todo, ¿no? Entonces, la esperanza de n de t cuadrado menos 0, ¿no? Debería ser la esperanza de n de t cuadrado menos n de t cuadrado menos esperanza de n de 0 cuadrado. Dime, ¿qué pasó? ¿Ok? Esto debería de ser igual a poder meter el cuadrado al estilo isometría, que sería igual a 1 hasta n, hasta p, perdón, la misma notación de antes, o sea, si t0 es una partición, si t0 es igual a 0 menor a t1, hasta tp, que sea igual a t. Entonces, sobre la partición tendría que esto es lo que puse ahí, la esperanza de los incrementos, que serían n n de ti menos n de ti menos 1 cuadrado. ¿Okay? Esto es por lo visto antes. Ya que lo tenemos así, pues nada más queda hacer el mismo argumento de antes. Saben que ya le voy a quitar esto porque me está distrayendo mucho. Saco el mismo argumento de antes, esto suma desde igual a 1 hasta p de la esperanza del supremo pero ahora ya lo tengo bastante bien, porque esto es n de ti menos n de ti menos 1, y esto ya lo tengo controlado, ¿no? Porque cada uno de esos intervalos está acotado por el intervalo grandote. Entonces, esto está acotado por la medida, ¿no? Por la medida que sé que está controlada por n. Entonces, todo esto está acotado por una constante y converge a 0, y eso nos permitiría usar trucos de convergencia dominada. Y el otro pedazo es nada más el n de ti menos n de ti. Bueno, déjame ponerle j mejor para que no se confunda. Eso sería n de tj menos n de tj menos 1. Esta es una constante, la puedo sacar de la suma y me quedaría, déjame copiarlo. Es un paso adicional completamente innecesario. Pero bueno, ahí les va.
Realmente esto es lo mismo que... No voy a hacer nada, no voy a meter la suma. Ok, entonces voy a meter la suma. Y la esperanza sí la tengo que dejar afuera. Y es lo mismo, ¿no? Ahí está. Ok, bueno, ¿cómo acoto este? ¿Cómo lo controlo? Recuerden que este es básicamente el M, ¿eh? O sea, este le pueden poner M y no tiene problemas. Bueno, no es cierto, no es M observado antes de M observado antes de tau N. No, pues ahí les va. No sé, ¿sí me escuchan? Sí, o sea, queda acotado por la integral de 0 a t del valor absoluto de la Está diferencial bien. de nt. Ya vimos que eso es menor o igual que n. Perfecto, es menor o igual que N. Esto queda acotado por la integral de 0 a t del valor absoluto del N. Si quieren vamos a ponerlo como el N de X, que es básicamente lo mismo que la M, pero hasta el tiempo tau N, ¿no? Y esto queda acotado, bueno, déjenme ponerlo aquí, queda acotado por la integral de 0 a t mínimo tau N de la M de X, y esto saben que es menor o igual que N. O sea, menor o igual que N. Entonces, al final, esto es menor o igual que N veces la esperanza de este truco de aquí. Supremo, 1 menor o igual que J, P, N, T, J menos N, T, J menos 1. Y ya. Estos saben que converge en probabilidad a 0, porque tiene una martingala continua. De hecho, casi seguramente, ¿no? Y está acotado. Y de hecho, esto lo podría hacer... No. No. Y como... y es converge a 0 conforme la partición la hacemos fina, ¿no? Si, si el mesh, si el supremo, lo voy a poner así. TJ menos TJ menos 1 tiende a 0. ¿Okay? Y como está dominado, pues ¿por qué? Por la integral de la m, de 0 a t, de n, de x, valor absoluto, y esto está acotado por n, por este argumento de por acá, pues esta cosa por convergencia dominada, estrella, converge a 0 cuando p tiene infinito, ¿no? Bueno, cuando esta cosa tiene infinito, tiene 0. No estoy sacando el m, estoy sacando la partición, estoy refinando la partición. Y pues ya, eso es lo que me queda. Esto implicaría, por lo tanto, que la esperanza de la n de t, perdón, al cuadrado es igual a 0. Esto implicaría que la n es 0 casi seguramente, y ya pueden completar el argumento de aquí, ¿no? O sea, la n es 0 casi seguramente, y esto implicaría que la n es 0 casi seguramente. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Uf, se me acabó el tiempo. Una rapidísima y es también para la tarea. Sí. Cuando hicimos variación finita, es variación finita en compactos, Sí. ¿verdad? Sí, es variación finita en compactos. Sí, 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 Ok. sí, sí, sí. Ok. Sí, es que también creo que en la tarea estábamos platicando ayer Carlos y yo. Sí, sí, tiene que ser en compactos. De hecho, es procesos de variación finita. Los procesos de variación finita, si checan el legal, están definidos así como medidas asignadas, básicamente.
Entonces, la variación es finita siempre que fijas un tiempo, sí. O sea, en compactos. Sí, 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 claro. Tienes razón, porque el concepto es en un espacio más general. Entonces podría ser todo R. Sí, me parece infinito en compactos. Ok, bueno, al menos yo no tengo dudas y pues ya, yo ya me tengo que ir. Sale, sale, suerte, sí. Nos Nos vemos. vemos. Suerte. Pues sería todo por la sesión de hoy. Yo subo el video y si tienen dudas, pues la seguimos discutiendo ahorita. Perfecto. Continuamos con variación cuadrática la siguiente sesión. Y es el lunes. Es posible que tenga un pendiente el lunes. Voy a escribirles por correo a ver qué sale. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos entonces. Hasta luego.